más que hablar de un tema en específico, si entráramos en el tema del derecho administrativo, yo creo que hay muchísimos excelentes aportes de la Corte en la definición de una cantidad de temas de derecho administrativo. Pero yo prefiero hacer una revisión general del aporte de la Corte como Corte, más que pensar en la jurisprudencia como tal. Aunque va a haber que hablar de la jurisprudencia. Creo que el principal aporte de esta Constitución de la Corte Constitucional es ser lo que es. Y esto tal vez se entienda si recordamos lo que nos pasaba hace 5, 10 años cuando hablábamos de estos temas. Si se presentaba una norma inconstitucional, alguien se quejaba de que esto no está de acuerdo con la Constitución, cualquiera de estas cosas, entre los abogados era muy común decir, bueno, demanda la inconstitucionalidad, pues. Y la respuesta era una sonrisita. Porque estábamos convencidos de que la Corte no iba a fallar contra el poder. Y creo que ese es el cambio fundamental que ha aportado la nueva Corte Constitucional. Algo que en lenguaje común podríamos llamar ya hay a dónde volver los ojos. Podemos no estar de acuerdo con las sentencias, podemos no compartir los criterios, pero sabemos que el análisis que se hace es un análisis jurídico, mejor o peor, equivocado o correcto, dependiendo del punto de vista de cada uno, pero no es un análisis que responde a un telefonazo desde la García Moreno y Chile. Y eso creo que en este país es fundamental y eso es algo que hay que preservar y es algo que a muchos no les gusta y es sin duda uno de los motivos por los que se ataca a la Corte, por los que se dicen las cosas que se dicen de la Corte o por los que se busca pretextos para manchar el trabajo de la Corte. Y yo creo que si hay una crítica a la Corte hay que hacerla desde el punto de vista del análisis jurídico, en donde sin duda hay posiciones distintas y hay maneras diferentes de analizar los temas. Y tal vez desde mi punto de vista, lo que a mí me preocupa personalmente sobre el trabajo de la Corte tiene que ver más con la tendencia a ir más allá de lo que yo pienso que debe ser el trabajo de la Corte. Y tal vez el ejemplo más claro de esto es la reciente sentencia sobre la mona Estrellita. Me parece que esa sentencia legisla en lugar de pronunciarse sobre temas constitucionales. La Corte es un árbitro de constitucionalidad. La Corte no dicta las reglas de juego del partido. La Corte decide a partir de esas reglas, a partir de los principios del ordenamiento jurídico, a partir de lo que el ordenamiento recoge, a partir del acuerdo de todos, lo que debe entenderse como constitucional. Y a mí me parece bastante audaz pretender que porque el artículo, creo que es 91, 71 de la Constitución, que reconoce los derechos de la naturaleza y que diferencia la naturaleza de sus componentes, sin duda, que ese artículo sea motivo para decir que los componentes de la naturaleza son sujetos de derecho. Porque si entramos por ese camino, podemos llegar al COVID-19 como sujeto de derechos, pues no es cierto. Porque si estamos hablando de que los derechos de la naturaleza amparan la posibilidad de que todos los componentes de la naturaleza sean sujetos de derecho, no terminamos nunca. ¿Qué hay detrás de esto? Creo que hay dos visiones distintas de entender el derecho y de entender el trabajo de las Cortes y de entender nuestra organización democrática. Hay dos maneras de organizarnos. Una, a partir del dictado de alguien. Las cosas se hacen de acuerdo a los valores de alguien que impone esos valores. El sistema democrático lo que pretende es que las cosas se hagan a partir de un acuerdo sobre cuáles son esos valores. Nos gusten o no nos gusten, luchemos o no luchemos por otros valores.
Pero el espacio de lucha de esos valores no es la corte. El espacio es otro. Y convertir a la corte en el espacio de lucha por esos valores y no en el reconocimiento de los valores que la sociedad ha asumido, me parece que es ejercer un poder que lo que pretende es imponer valores propios sobre los valores que la sociedad ha asumido. Y esto parte de una forma distinta de entender las cosas. Creo que hay una visión jurídica del derecho. El derecho es lo que hemos definido. Y las cortes están llamadas a defender eso que hemos definido, lo que no excluye nuestra actividad política para conseguir que eso que definimos sea distinto. Y de pronto, no lo dije en su momento, pero esto no tiene nada que ver con si uno le parece o no le parece que una mona como la mona Estrellita deba o no ser protegida por el derecho. Esto no tiene que ver con los valores que compartamos o no, sino con la tarea que debe realizar la Corte. El pensar que la Corte defiende los valores que hemos definido como sociedad es la única manera de asegurarnos que no se nos va a imponer un valor a partir de lo que cree el juez, con independencia de lo que creamos nosotros, con independencia de lo que se haya definido como ordenamiento jurídico. Porque sí, en un momento determinado, esos valores pueden gustarnos. Pero cuando abrimos la puerta a eso, abrimos la puerta a que entren también valores que no nos gustan. Y esta idea de que los valores pueden entrar porque sí, como aporte de los jueces en la resolución de los casos, estén o no estén en el ordenamiento jurídico, es la forma en que se instaló el nacionalsocialismo en la Alemania de los años 30. Y esto responde ya no a una visión jurídica del derecho, sino una visión teológica del derecho. Esa idea, que parte de una determinada filosofía de la historia, según la cual la historia es un proceso de constante progreso hacia una meta definida. El judeocristianismo, estamos esperando la segunda venida de Cristo. El marxismo, estamos esperando la destrucción de la clase opresora y la instauración definitiva del proletariado. ¿Todos en qué pensamos? En sociedades perfectas, en el camino hacia una sociedad perfecta donde todos los males van a ser eliminados. Y esa sociedad perfecta no existe. Como les digo siempre a mis alumnos, el que les venda sociedades perfectas les está metiendo el dedo. Y no hay que dejarse meter el dedo. Lo que hay es un debate democrático acerca de lo que nos parece mejor en un momento determinado. Pero no hay una meta, porque cuando pensamos en esa meta, hay eso que muchos dicen, el lado correcto de la historia. ¿Y cuál es el lado correcto de la historia? ¿El mío? Ahí es cuando me acuerdo del viejo Kelsen que decía, sí, uno puede hablar de la verdad como hablaba Cristo. Cristo decía, la verdad soy yo, etcétera, etcétera. Pero para hablar así, uno debe tener la misma seguridad y certeza del Hijo de Dios. Y creo que aquí no habemos hijos de Dios. Gracias.